Hola, muy buenos días Java Developers. En este video vamos a ver una pequeña introducción al sistema operativo GNU Linux. Bueno, iniciemos. Algunos de ustedes se preguntarán por qué vamos a ver GNU Linux como sistema operativo si esta es una clase o es un curso de Java. Y es sobre todo para que ustedes puedan experimentar que las cosas que están programando en sus máquinas, Windows o Mac, también pueden ser desplegadas en servidores Linux y que funcionan de la misma forma. Así ustedes podrán experimentar cómo también se utilizan estos servidores empresariales, que la gran mayoría o en los ambientes productivos de las grandes empresas, la gran mayoría de servidores son Linux. Eh, y pues la idea es que aprendan a la vez el uso de estas plataformas o el uso de estos sistemas operativos y que en efecto puedan experimentar cómo es los despliegues sobre estas plataformas de las aplicaciones Java o de sus programas que van a estar desarrollando. Pues bien, iniciemos. Para empezar vamos a platicar un poquito de la historia. Esta clase va a ser muy breve, sobre todo porque hay demasiada información en internet acerca de qué es GNU Linux, como toda la historia, pero vamos a ir viendo un poquito de qué es. Básicamente GNU Linux es todo el sistema operativo. GNU está dado por General Public Licenses, que es una institución para el uso de software libre, el licenciamiento de software libre. Y Linux fue generado por Linus Torvalds, que él es el creador de Linux, que básicamente hizo el kernel. Él solamente se dedicó a hacer el kernel de Linux bajo las plataformas Unix que ya existían. Entonces, Linux, por así decirlo, solamente es el kernel y el complemento es el licenciamiento y todas las herramientas que aporta GNU dentro de Linux, dentro del kernel de Linux. Entonces, por ende, la gran mayoría de nosotros le llamamos solamente Linux, pero el sistema operativo correctamente se debe de llamar GNU Linux. Dentro de Linux hay diferentes distribuciones. Eh, por cierto, GNU eh, fue fundado por Richard Stallman y Linux por Linus Torvalds. En internet van a encontrar más información a detalle acerca de la historia de Linux. Básicamente, Linus Torvalds se dedicaba a programar pequeños videojuegos y en ese entonces, cuando tenía como 18 años menos todavía, y poco a poco empezó a meterse en el mundo de la programación hasta que terminó programando junto con una comunidad el kernel de Linux. Se escribían por medio de feeds RSS o correos electrónicos en aquel entonces, listas de correos electrónicos, y así es como fueron dándole forma a todo el sistema operativo. Básicamente Linux fue constituido por Linus Torvalds, pero fue creciendo por la comunidad y es por ello que se vuelve importante las comunidades de software libre. Ahora en día las comunidades van creciendo y son la base fundamental de todas las evoluciones de software. Bueno, ahora sí vamos a ver un poquito acerca de las distribuciones. Algunos de ustedes ya sabrán más que todo de algunas distribuciones, pero ¿qué significa esto de distribuciones y qué significa esto del sistema operativo Linux? ¿Qué son? O sea, es muy importante poder entenderlo. Como les comentaba, el sistema operativo se llama GNU Linux. Sin embargo, las distribuciones de software son como ramas que han salido del sistema operativo. Son como líneas independientes de sistemas operativos y cada una tiene como un objetivo principal. Por ejemplo, algunos de ustedes ya han de haber escuchado acerca de la distribución Red Hat. Esta se basa en un gestor de paquetes que se llama RPM, Red Hat Package Manager. Sin embargo, también está la línea de Debian,
que este trabaja bajo otro gestor de paquetes, Debian Package Manager. Ya vamos a ir viendo cómo es que se diferencian estas distribuciones, pero lo más importante es que estas dos nacieron con el objetivo de suplir las necesidades de servidores empresariales. En este sentido, Debian se ha caracterizado por su estabilidad, madurez en solo colocar en las ramas estables las versiones más depuradas del software que tengan disponibles. Y Red Hat de igual forma se ha caracterizado por eso, pero Red Hat creció aún más. De hecho, Red Hat se volvió una empresa bien fundamentada para brindar soporte de servidores. Y por ahí ustedes han de haber escuchado en algún momento que Red Hat se unió con Oracle y ellos estuvieron, pues, bueno, de hecho todavía siguen eh, estando como de la mano, y que por ello es que la mayor parte de implementaciones Oracle están sobre Red Hat. No necesariamente, pero sí la mayor parte se recomiendan estar implementadas en servidores Red Hat. Entonces, estas son como las líneas que salieron por lo mismo que el sistema operativo GNU Linux era software libre. Entonces, al ser software libre, cada quien pudo tomar el kernel y pudo tomar el sistema operativo y crear su versión adaptada a las necesidades que tenían en ese momento. Vamos a ir viendo cada una de estas. Por ejemplo, tuve la experiencia de trabajar con Arch Linux, muy estable, muy bonita. Es una distribución muy recomendada. También vamos a ir viendo también Debian. Debian tengo la oportunidad de trabajar diversos servidores que hemos implementado en Debian. Como tal, como les comentaba, Debian es una distribución muy estable, recomendada para ambientes productivos, donde ustedes pueden experimentar que cuando hacen una actualización o tienen algún parche o instalan algún parche de seguridad, todo su sistema se mantiene estable. Fedora nació como parte avanzada de la implementación de servidores. De hecho, Fedora implementa muchos servicios, es como, por así decirlo, la mal llamada distribución fácil para implementación en servidores. Es muy bonito, implementan varios mecanismos de seguridad para servidores en plataformas empresariales, en plataformas productivas. Pero por ese mismo motivo es un poquito delicada en el sentido de que hay muchas restricciones que ella tiene y hay que saber configurarla para que funcione, o para que nosotros, o hay que estudiar bastante para que nosotros sepamos sacarle el provecho a esta distribución de Fedora. De hecho, me atrevo a decir que Fedora, así fue, Fedora nació bajo eh, el, por así decirlo, la ramificación de Red Hat. Y así es como nació Fedora. Red Hat está pensada para instituciones empresariales, en servidores empresariales, y así es como nació Fedora. Bajo esa misma línea, pero con los paquetes que, por así decirlo, todavía están en testing. Entonces hay varios paquetes que se lanzaron o varios features, funcionalidades que están lanzadas para Fedora que son o que se pueden decir que son inestables. O sea, no es que sean inestables, sino que están en procesos de desarrollo, sin embargo, las experimentan primero en Fedora para después pasarlas al Red Hat. Así es como funcionan estas distribuciones. Ya vamos a ir viendo un poquito acerca de las líneas. De ahí he tenido la oportunidad de trabajar con Slackware. Es bastante utilizada para temas de seguridad e informática. Slacks también, muy buena. Y de las más comunes que seguramente ustedes más han escuchado es OpenSUSE, que de hecho también parte de la línea de Red Hat, pero se independiza, de hecho crean su propio gestor de paquetes. Y de ahí está Ubuntu, Linux Mint, Kubuntu y Xubuntu, que estas nacieron de Debian y básicamente
se dedicaron a mejorar la experiencia de las plataformas para el usuario final. Entonces, estos son como los sistemas operativos Windows Home Professional para nuestras máquinas, por así decirlo. Para que tengan una idea, no es lo recomendable decirles esto, eh, pero así es como se fundamentan. Básicamente Ubuntu nació para el usuario final, de hecho hay servidores en Ubuntu, siempre se utilizan, son muy estables, por cierto, pero básicamente su finalidad es llegar a esos usuarios finales donde pueden instalar el software, tienen características, por ejemplo, los escritorios son muy bonitos, de hecho su Ubuntu de lo que se dedica es que son escritorios lightweight, que no pesan nada o no toman muchos recursos del servidor o de la máquina, sino que son bien livianos. Y si ustedes tienen una máquina con pocas características o con potencia mínima, por así decirlo, de esos procesadores Celeron, entonces, su Ubuntu les aporta a que cuando ustedes lo instalan, todo su entorno de trabajo es bien minimalista, pero a la vez es potente. O sea, ustedes sienten que su máquina vuela por lo mismo, que es que consume las menores capacidades de su software, de su hardware, para que rinda mejor el software que estén corriendo sobre la máquina. Linux Mint, ellos están dedicados 100% a la parte gráfica, a la parte bonita, que todo el escritorio se mire muy bonito, al igual que Kubuntu. Kubuntu está desarrollado para un entorno que se llama KDE y ahí vamos a ir viendo. Dentro de estas distribuciones uno va conociendo más a fondo cómo es que está implementada las interfaces gráficas. Por ejemplo, para cada una de estas distribuciones hay dos entornos gráficos bastante, bueno, hay varios entornos gráficos, pero hay dos más comunes utilizados. Uno es el KDE, que ese es el que utilizan por defecto SUSE y Kubuntu, y está el GTK, que es otro entorno gráfico. Eh, y esos entornos gráficos los utilizan Debian, Ubuntu, bueno, ya Ubuntu ya no, ellos se independizaron, tienen su propio entorno gráfico, pero lo utiliza Debian, lo utiliza Linux Mint y varias distribuciones. Y ahí van a ir ustedes viendo que hay diferentes entornos gráficos que pueden ir aplicando a sus distribuciones y que van a poder customizar dependiendo las especificaciones de hardware que ustedes tengan, y eso es lo que permite que uno pueda ir customizando lo que necesita en base al hardware que tiene y puede ir mejorando la interacción del software o optimizando la interacción del software porque tenemos acceso a él, podemos hacer cambios o podemos hacerle pequeñas customizaciones para mejorarlo. Es algo así como instalar los drivers específicos dentro de sus máquinas, pero a la vez irse asegurando que esos drivers a futuro eh, no vayan a limitarles o no vayan a impactarles en el rendimiento de sus máquinas o de sus servidores o de su hardware. Entonces eso es muy importante y poco a poco ustedes van a ir experimentándolo. Por cierto, corrigiendo, no es GTK, sino que se llama Gnome, el otro entorno gráfico. Qué pecado acabo de cometer, que de hecho ya van por Gnome 4. Eh, y bueno, está hecho en parte en GTK, obviamente, pero el entorno gráfico se llama Gnome y es muy utilizado en estas plataformas. Y continuando, vamos a ir viendo, vamos a dejar un pequeño foro también para que podamos discutir de las personas que ya hayan utilizado distribuciones Linux, cuáles son las que más les gustan y cómo han tenido, qué es lo que han experimentado en estas distribuciones. Si ninguno de ustedes ha tenido ninguna experiencia con una distribución Linux, los invito a que puedan instalar una en sus máquinas, que puedan experimentar. De hecho, van a ver un cambio no tan drástico, pero sí van a ver un cambio, van a sentir un cambio en la forma de trabajar con esas distribuciones y sobre todo para nosotros que somos desarrolladores es un cambio para bien porque nos sentimos más a gusto, podemos customizar el software, podemos customizar los cambios. De hecho, en aquel entonces lo que hacía es modificar ciertas secciones de mi kernel, las deshabilitaba ciertos módulos que sabía que no utilizaban dentro de mi hardware
para optimizar la carga y lograba hacer que mi sistema o mi computadora lograra cargar todo su proceso. En aquel entonces, cuando solo había dual core, máquinas dual core, eh, en menos de 5 o 10 segundos. O sea, al encenderlo ya estaba 5 segundos y ya cargaba toda su interfaz porque ajustaba todas sus configuraciones para que cargara lo necesario para el hardware de la máquina. Cosa que no podemos hacer en nuestros sistemas, o sí se puede hacer dentro de nuestros sistemas operativos Windows, pero en ocasiones ya traen demasiados módulos por defecto que lo cargan a la vez sin necesidad o sin preguntarle si realmente su hardware tiene esas características. Entonces eso se vuelve demasiado complicado. En cambio, en Linux uno puede ir customizando. Ojo, hay que leer y hay que conocer un poquito acerca de eso, pero uno puede ir haciendo las customizaciones necesarias asociadas a lo que vaya necesitando. Y bueno, para entrar más en detalle dentro de la comandería de Linux, porque cuando nos vayamos y montemos el servidor en la nube, porque vamos a hacer el ejercicio de llevarnos y montar el servidor en, en la nube de Google, vamos a ir a tocar la interfaz de comandos que se tiene. No vamos a trabajar con una interfaz gráfica, sino que más adelante, pero sí con la interfaz de comandos. Y hay que entender una cosa bien básica en estos servidores Linux. Eh, ya la nomenclatura cambia, los conceptos cambian. A donde ustedes tienen un archivo en Windows, en Linux son ficheros. Donde ustedes tienen servicios en Windows, en Linux son demonios. Así que vamos a ir empapándonos poco a poco de esos conceptos, de esas nomenclaturas, y no se vayan a asustar cuando les digan que tenemos que invocar al demonio, sino que así es como se le tiene que denominar, que vamos a estar invocando el demonio de Java o vamos a estar invocando el demonio del entorno de desarrollo de Java, y vamos a ir haciendo diversos ajustes hacia nuestros servidores. Del lado de la comandería es muy, muy sencillo, no hay muchas cosas que, que podemos sacarle provecho. Bueno, hay muchas cosas que podemos sacarle provecho. Por ejemplo, con ls nos lista todos los ficheros y directorios dentro de donde nos encontremos, dentro del directorio donde nos encontremos. Podemos hacer listados por que nos detallen la información. Con cd vamos a poder hacer change directory, que es el cambio de directorio. pwd nos va a mostrar el directorio actual donde nos encontramos. Con rm vamos a poder hacer eliminación de ficheros o eliminación de directorios en específico. Con cp vamos a poder copiar archivos. Si se fijan, es muy muy fácil. Con mv vamos a poder mover archivos de directorios. Con LN vamos a poder crear accesos directos hacia un directorio en específico. Con el touch vamos a poder crear archivos o actualizarlos. Con el cat vamos a poder capturar la información. Con el more vamos a poder ver más información. Con el head vamos a poder obtener las últimas 10 líneas. Con el tail, no las últimas, las primeras 10 líneas, y con el tail las últimas 10 líneas. Y así sucesivamente. De hecho, por aquí nosotros, para el nombre de la compañía de eco, tomamos el comando eco, que es un comando de impresión. Entonces en eso se basa el nombre de la compañía Ecotec. Entonces, en los comandos de los sistemas operativos Unix. Ojo con esto, Linux nació bajo el complemento de los sistemas operativos Unix. Por ejemplo, hay diversos sistemas operativos que han nacido bajo Unix, como está Mac. El Mac OS es un sistema operativo de Unix. Las terminales son las mismas. El kernel cambia, obviamente, es un kernel adaptado, pero las terminales son las mismas, los comandos son los mismos. Nosotros podemos utilizar estos comandos en el Mac y van a funcionar de igual forma. Aquí, para obtener información del sistema, el date, para obtener la fecha actual, el cal, para obtener información del calendario, w. Este es un comando muy bonito porque muestra quiénes están logueados en el sistema. Es como un who de quién.
Por ejemplo, who I am, quién está logueado como, como un usuario en particular. Entonces uname, que nos permite obtener la información de cuál es la descripción del kernel o la descripción del sistema operativo que estamos utilizando. Cat CPU info, tenemos la información del CPU con la memoria, con el cat mem info. Y así, diversa cantidad de comandos que nos permiten a nosotros poder obtener información detallada. Y bueno, como les explicaba, vamos a ver un poquito acerca de cómo ha venido la línea de las distribuciones. Como les digo, esto es en 1993 cuando se generó GNU Linux como sistema operativo de software libre. Empezaron a salir diversas distribuciones y ahí es a donde Debian, de hecho algunas de estas todavía existen, pero ya muy pocos se escuchan de ellas, Slackware y Red Hat tomaron la delantera y fueron las distribuciones iniciales que dieron paso a diversas distribuciones, como por ejemplo Debian tiene como hijos a Ubuntu, Kubuntu y todas estas distribuciones y las vamos viendo por aquí, vamos a ver todas las hijas o todas las distribuciones que fueron heredadas de Debian. De hecho aquí está Kubuntu, en Ubuntu y así sucesivamente diversas distribuciones. Linux Mint, que es el Mint, que es el que les comentaba. Eh, entonces, todos estos nacen del gestor de paquetes Debian Package Manager. ¿Y qué es esto de gestor de paquetes? Nada más el gestor de paquetes es, por así decirlo, que en estos sistemas operativos GNU Linux, nosotros los gestores de paquetes significa todo el software que nosotros podemos instalar en nuestro sistema operativo. Y esos gestores de paquetes están en la nube. Entonces, al momento que nosotros estemos instalando un software, simplemente tenemos que buscar nuestro gestor de paquetes y decirle, gestor de paquetes, instalame este software. Y él en automático va a buscar a los repositorios de sus gestores de paquetes, busca toda la información acerca de ese programa que necesitamos instalar y sus dependencias para asegurarse que el programa y sus dependencias puedan instalarse. Entonces decimos que imagínense que esos gestores de paquetes son como las marketplaces, pero avanzadas en aquel entonces. Esto era un boom, o sea, era un wow. Obviamente se hacía difícil cuando uno estaba en aquel entonces en su casa y no tenía internet porque no podía mantener su sistema operativo actualizado porque hacía falta los gestores de paquetes, la comunicación constante para estar instalando programas y se volvía horrible. Yo recuerdo que tuve una experiencia instalando en aquel entonces, por allá de los años 2006, 2007, mi primer sistema operativo de Linux. Y recuerdo que no tenía internet en la casa, sino que era ocasional. Entonces tenía que ir a un cibercafé a poder descargar cada uno de los paquetes para poder instalar un programa. Y cuando lo intentaba instalar me decía, te hace falta la dependencia tal o el paquete tal. Y tenía que volver a copiar el paquete, irme otra vez, verificar todas las dependencias que tenía, descargarme todas esas dependencias y volver a tratar a probar. Entonces era muy complicado. Obviamente con internet van a ver que con una simple instrucción se descargan en automático todas las dependencias, todos los paquetes y él les asegura que se está instalando el software o el paquete correcto. De hecho, uno puede hacer un change entre las versiones, entre la versión estable, puede pasar a las ramas o a las versiones inestables, por así decirlo, de desarrollo y puede descargar los últimos paquetes más actualizados que tengan, pero teniendo el conocimiento de que por ser ramas inestables pueden provocarnos algunos bugs en nuestras aplicaciones. Por eso siempre ellos recomiendan que nosotros nos aboquemos a las ramas estables para poder hacer la descarga de todo el software que necesitemos. Y pues bien, aquí Slackware, vamos a ver que de hecho han salido diversas distribuciones muy importantes, sobre todo para temas de ciberseguridad. Y vemos que aquí de Slackware está SUSE. Está SUSE como parte de una. De hecho, estaba buscando NetStat, NetStation.
Pues hay otra distribución, Slackware, muy importante para temas de ciberseguridad. Pero bueno, más adelante se los voy a detallar. Vamos a abrir el foro, como les digo, para que ustedes puedan comentar también acerca de la experiencia de que han tenido con las distribuciones de Linux. Y bueno, de Red Hat, aquí vamos a ver Fedora, vamos a ver Mandrake, que fueron distribuciones de antaño que todavía se siguen utilizando. Eh, Déjenme ver a ver si reconozco alguna Yellow Dog también. De hecho, los que tienen PlayStation van a reconocer Yellow Dog. Yellow Dog es el sistema operativo que utilizan los PlayStation. Así que si no sabían, ahí está, Yellow Dog, investiguenlo. Eh, por aquí también vamos a tener... Bueno, aquí tenemos diversas distribuciones. Les voy a colocar esta información para que puedan Unity. Y de hecho, por cierto, Unity también está como es el entorno gráfico que está utilizando Ubuntu, pero está también la distribución como tal Unity. Mandriva, que fueron también de las distribuciones de antaño, que en más de alguna ocasión ustedes han de haber escuchado, y así sucesivamente. Entonces aquí les voy a dejar este pequeño información acerca de cómo ha venido evolucionando las plataformas y distribuciones de GNU Linux, y como se fijan, desde 1993 en adelante han salido. De hecho, hoy siguen saliendo. Hay distribuciones bastante fuertes para temas de ciberseguridad, de servidores, a nivel de servidores empresariales. De hecho, se manejan por lo general entre Debian, Ubuntu y Red Hat, que son como parte de las principales. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a ir en un siguiente video ya a la práctica de la instalación en su servidor de Linux en la nube, para que todos puedan hacer la práctica y puedan experimentar instalando su primer servidor Linux. Un saludo.